Gente, muy pero muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar una llamada con la señora Anabela Cardoso, que para muchos que no conozcan es una transcomunicadora muy famosa, que por supuesto maneja todo este tema de la transcomunicación muy similar o igual a lo que hacía Bachi en su momento, con el tema de la onda corta, de las radios, esas radios viejas con unas válvulas, que por supuesto usaban ella usa obviamente, pero en la época se usaba mucho para lo que es la transcomunicación con el otro lado, o con las otras energías, espíritus, o como le quieran llamar, donde ellos usan una determinada frecuencia, un ruido blanco, donde ese ruido es usado para la comunicación con el otro lado, pero no con seres que hay acá, sino con seres que supuestamente ya cruzaron. Así que vamos a darle, obviamente, la bienvenida a Anabela Cardoso, donde ella, obviamente, vamos a tener una muy buena charla, le vamos a contar un poco de la transcomunicación y qué hace ella. Así que, gente, bienvenidos a un nuevo programa. Para la gente que no conozca a Anabela Cardoso y para la gente que no conozca lo que es la transcomunicación, ¿qué sería la transcomunicación, pero para vos? No la definición formal, sino cómo vos entendéis la transcomunicación. Bueno, yo la entiendo como un método, realmente un método de intentar. Es bueno enfatizar el intentar. No conseguir porque nunca sabes si consigues o no, pero intentar comunicar con una dimensión o mundo, como lo quieres llamar, más allá de esta nuestra dimensión donde estamos encerrados, ¿no? Y todo te indica, porque así las voces así te lo informan, que existen otras dimensiones. Aparentemente, aquella con la que comunicamos es la siguiente. Lo que quiere decir, si estamos en la tercera, así se le suele llamar, la cuarta, la siguiente dimensión. Pero las dimensiones también, según informan los comunicantes, no continúan porque corresponden, y este es un concepto muy importante, estados de conciencia, quiero decir, no estados físicos, pero estados de conciencia, estados de conciencia. Bueno, de acuerdo con tu conciencia, si la conciencia progresa, pues así la dimensión se configura, para decirlo de alguna manera. Y lo que está escrito, comunicado, no solo a mí, pero a tantos otros, es que al libertarse uno de la forma física, se pasa a otra dimensión y entonces en la conciencia, también con el proceso que llamamos, esto no quiere decir que los comunicantes solo sean fallecidos, no estoy diciendo esto, estoy hablando ahora de los humanos. En relación a los humanos, que tú al perder tu forma física, que queda aquí, por aquí, tu conciencia liberada, pues ya puede transitar a otra dimensión. Y aparentemente transita. Y esa será la cuarta dimensión, como le llamaba Friedrich Jürgensen. Pues esto, que hay otras entidades en esa dimensión siguiente. Todo parece decir que sí, que hay otro tipo de entidades, además de humanos y otros animales y otros seres fallecidos de nuestra dimensión. Todo parece indicar que hay otros seres que nunca estuvieron en esta dimensión, la nuestra, la del planeta Tierra, que también se pueden comunicar. Y de hecho, así aconteció, por ejemplo, en Luxemburgo o en Rivnitz, en Alemania, con Adolf Holmes, son los grandes transcomunicadores de todos los tiempos. El matrimonio Hasch-Fischbach y Adolf Holmes en Alemania. Pues bueno, ahí hubo casos de entidades que se identificaron como no de origen terrestre, ¿sabes? Y tampoco no necesariamente fallecidas. Algunas sí, otras no. O sea, No sé si tú conoces este aspecto.
de la TCI. No sé si conoces. Sí, 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 sí. Ah, Es sí, que... ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Mire, o sea, lo que... Esto es como hacer psicofonías, para que la gente también un poco entienda. Esto es como hacer psicofonías, pero muy diferente. La única forma, digamos, que uno lo puede asimilar con la psicofonía es la comunicación entre A y entre B, básicamente. ¿Por qué? Bueno, porque la transcomunicación aparte se maneja diferente porque maneja un tema de un ruido blanco, que a veces es un ruido blanco sostenido, a veces, por lo que yo le había entendido a usted, y por las dudas, dígame si es tan así, no importa, y eso yo pensaba que sí, y yo quería simular lo que estaba haciendo Bachi, me acuerdo, porque Bachi creo que lo que hacía, según me acuerdo ahora, modulaba entre los 6 Hz y los 8 7, o 8 9 Hz, más o menos. Entonces yo quería intentar simular eso. De momento, por supuesto, no he tenido suerte, pero lo que usted me dijo de interesante es... hercios no puede ser. Sí, Nicolás, kilohertz, no hertz, kilohertz. 6 o 8 hertz no es nada. Kilohertz, entre 6.000 y kilohertz, sí, 6.000 y 9.500 kilohertz, pero Bachi, vamos a ver, Bachi, es que hay varias fases de Bachi. Bachi oscilaba su botoncito de sintonización, buscaba ahí un punto que no sé si lo intuía, se lo recibía por telepatía, supongo que lo intuía por las veces que yo estuve allá en Grosseto. Y era por ahí 9.000, espera un momentito, por 9, entre 8 9.000 kilohercios. usted dijo algo muy interesante que me llamó mucho la atención, que no importa el tema de la frecuencia, sino que importa el sonido. Sí, señor, es verdad. El sonido que es el transportador, vamos a llamarle así, el carrier, el famoso carrier en inglés, el sonido, según los comunicantes míos, y de hecho hay sonidos relatados, reportados en las comunicaciones de Luxemburgo que son muy similares a los míos de aquí. Es un sonido, eh, ¿cómo llamarle? Duro, sincopado, batido. Eso era el sonido, según los comunicantes, el sonido ideal. Y las frecuencias, eso también según mis comunicantes, poco importaba, porque hay tantas maneras de intentar conseguir ese punto de comunicación. Por ejemplo, Adolf Holmes, que fue posiblemente, a par con los Arschisbach, el más importante de los transcomunicadores, porque recibía tantos textos de ordenador, espontáneos, otros a pedido del doctor, del profesor Senkowski, que le hacía sus preguntas a las entidades comunicantes y otros investigadores. Él, por ejemplo, Adolf Holmes ponía su radio, que no me acuerdo si era, nunca le pregunté al profesor Senkowski si era de ondas cortas o no sé, pero eso estará escrito. Tenía como base, como ruido de fondo, una cosa que yo detesto y que no hago nunca, pero él hacía, que era una emisión de radio, supongo que en otro idioma que no el alemán. Y las voces le aparecía ahí, se introducía en esa emisión de radio, como hacía Friedrich Jürgensen. Bache no, Bache lo ponía, yo tampoco, son frecuencias donde nunca entra voz humana, pero Bache lo ponía, eso, también un punto sin voz ninguna,
un punto de la onda corta también, sí, señor. Usted, para entender también, yo porque me encanta comparar investigaciones y ver qué puntos en común tienen. Hay, hay algo que es Claro, lo que es, claro. mire, por ejemplo, me acuerdo que tanto a Bachi como a Sonia Rinaldi, me acuerdo que habían, o las voces del otro lado le decían que había un mundo, a unos le decían que se llamaba un nombre, a otros se llamaba otro nombre, y a usted le han dicho también que del otro lado hay una ciudad, por ejemplo, como le han dicho tanto a ambos investigadores. ¿A usted en algún momento le han dicho, mira, yo vivo o nosotros vivimos en una ciudad determinada, se llama así, vemos determinadas cosas? ¿Hay una ciudad del otro lado donde ellos se comunican? Sí, han dicho que es un mundo muy similar al nuestro, este aquí, planeta Tierra, pero mucho más bello, que yo me reporto a lo que me han dicho a mí. Y prefiero no entrar en los otros No, por supuesto. comunicadores, a no ser los Archispach y Adolfo Gómez. Ya me quedo por ahí, con esos dos y no más. Pero bueno, me han dicho, porque sé con seguridad absoluta que son correctos, están reportados, estudiados, fueron seguidos por el profesor Ernst Stenkowski, entre otros investigadores de alto nivel, seriedad y tal. Entonces yo me quedo ahí. Han dicho que era un mundo muy semejante al nuestro, eso a mí misma, pero mucho más bello, con otros valores que no los nuestros, otros, pero físicamente muy semejante, pero mucho más bello. Pero como si fuera un peldaño arriba, ¿entendiste, Sí. Nicolás? Sí, arriba, en los mares, no sé, de mar no sé, el gran río, ¿no? Que es el río que regresa a su origen, a su origen, que circula y después va a la... Puede ser metafórico, puede ser físico, puede ser las dos cosas. Es que intentar definir estas situaciones que no nos pertenecen, que no son de este pensamiento ni de nuestra manera de pensar ni de nuestro universo conocido, que es en este caso el planeta Tierra. Intentar interpretar esta información a la luz de nuestro conocimiento es un error muy grave, ¿no? Bueno, Porque no se aplica. algo que se da muy, muy común, que capaz que a vos te pasa igual, y ya de paso me encantaría saber, ellos te hablan también muy metafórico todo. Ellos usan muchas No metáforas. todo, no todo, pero mucho, sí. No todo, pero mucho, sí. Porque hay una teoría, por lo menos en la transcomunicación, que dicen que ellos usan como una especie como de bache temporal, porque ellos como que tienen un bache temporal un poco corto, y como que ellos intentan de alguna manera decirte muchas cosas en un lapso muy, muy corto de tiempo. Y a veces son cosas muy, muy complejas. De tiempo vamos a ver, ellos, según esto a mí, otra vez a mí, Sí, sí, por supuesto. ahora, eso está grabado, está guardado, está digitalizado. Bueno, ellos viven fuera del tiempo. El tiempo pertenece aquí a esta dimensión. Ahora, lo que se les agota para la comunicación es la energía. ¿Sí? ¿Qué tipo de energía? Pues no sé. Pero según ellos, la energía. Se termina la energía. Ahora, Como han dicho muchos. hay, A mí, hay otra cosa más que es como, ¿cómo llamarla? Es como poco común, por lo menos, oírla, pero la he escuchado ya, de que como que usan de alguna manera ayudantes. No sé si a vos te pasa, de que vos tengas, a ver, ayudantes, cuando yo digo ayudantes no son ayudantes humanos, son ayudantes, digamos, por llamar o etéreos o amigos del otro lado, que ayudan con esa comunicación.
y también ayuda a que la persona que hace TCI sea muy sensible a estas cosas energéticas, o sea, un poco medium, etcétera. O sea, vos tenés que tener determinadas, aparte de la onda corta, tenés que tener otras herramientas más para que la comunicación se dé. Es que eso lo saben ellos, ¿no? Nosotros no sabemos tanto, ¿no? Mucha sensibilidad, realmente, como decía Jorgensen, y me reporto a los fiables totalmente, es que hay que tener mucha persistencia, mucho interés en las comunicaciones, mucho interés en ese otro mundo desconocido, mucha perseverancia, mucho trabajo, mucha dedicación. Ahora, sensibilidad, pues posiblemente, ¿para qué tipo de sensibilidad? Hay tantos tipos distintos de sensibilidad. Los medios normales, comunes, los del siglo XIX y XX, los conocidos, eran la mediunidad. Hasta en la mediunidad hay muchos tipos, como la mediunidad, de fenómenos físicos, la mediunidad mental. Esta más bien me parece a mí, no, sin ninguna certeza, que es un tipo de afinidad no técnica. Por ejemplo, yo soy totalmente antitécnica, no tengo ni idea de cosas técnicas, pero como poner es muy complicado, porque se puede tener una errónea interpretación. Hay que tener una afinidad con los aparatos electrónicos, pero a otro nivel, no al nivel físico de arreglar un televisor o saber funcionar bien con un ordenador, no ese nivel, a un nivel, según ellos, que también lo han dicho, más bien en Alemania, Adolf Holmes, una empatía con los aparatos, Y ¿sabes? Una sí, empatía de la que tú no eres consciente. Entonces ya se complica la cosa toda. Si no eres consciente, si no la puedes manipular, que vas a decir que te pertenece, que es innata, pues puede ser. Yo no sé, por ejemplo, depende del estado de espíritu, pero yo, sin quererlo, de ninguna manera, aparatos electrónicos a mí se me estropean o se encienden solos, o si ni siempre. sé, digamos, de que la comunicación se empieza a dar a partir, digamos, de lo que es usarlo muchas veces, o sea, insistir en esa comunicación. Yo no sé si se... Sí, persistencia, perseverancia también. Pero eso que es seguramente, con certeza, creo yo, vamos, no se puede generalizar, no se debe, que es también psíquica, quiero decir, la persistencia, la constancia, también es psíquica, son elementos psíquicos, ¿no? Psíquicos, no físicos. Usarlos muchas veces, tener la persistencia de espíritu, de hacer eso. No es tanto que tú, por usar el aparato, no creo que sea eso. Digo, porque también o sea, puede pasar, a ver, yo siempre le digo a la gente en general, de que cuando quiere arrancar, por ejemplo, el tema de lo paranormal, que arranquen con lo más básico o lo más fácil, que es el tema de lo que es la psicofonía. Que eso para mí es lo más tranquilo. No es solo, exactamente, es que lo dices muy bien. Eso es como se debe. De hecho, todos los grandes transcomunicadores, otra vez repito, Friedrich Jorgensen, el Dr. Raudive, Lars Fischbach, Adolf Holmes, Pachi también, que internacionalmente se llama las EVP, Electronic Voice Phenomena, ¿no? Siempre, todos empezaron así. Ahora, Nadie, es un tema de... ¿sabes? Entiendo. Nicolás, sí,
Ahora, es un tema también de actitud también, ¿no? Uno, creo, por lo menos pienso yo, de que uno no debería comenzar ni siquiera ni los EVP, o sea, lo que es la psicofonía, ni la transcomunicación, con una, ¿cómo llamarle? Con una actitud un poco agresiva, con una actitud, eh, o sea, Claro que que no. no sea buena. Evidentemente, pues, claro que sí. Pues debe empezar con una actitud confiante, expectante, pero no agresiva, no te sirve de nada, claro. Para mí tienen que pedirlos bien. Y si no se quieren comunicar, no se van a comunicar si comunican al otro día, posiblemente. Ahora, ¿a vos te ha pasado de que haya alguna voz o que se comunique alguna voz en tus experimentos que sea agresivo contigo? A mí no, conmigo nunca. Está, porque hay, por lo menos he escuchado muchos casos que sí. Pero muchos, yo no escucho tantos, pero hay relatos que sí. Eso es verdad, sí, señor. Está, Hay relatos que sí. Y los transmite, por ejemplo, el padre François Brune, que tú conocerás, que es un libro básico, uno de sus libros, Los muertos nos hablan. Está traducido en castellano. Yo lo tenía, pero me desapareció. Tengo el francés, que es el original. Pero François Brun relata casos así, sí. A mí no, nunca ninguna voz fue ahora, agresiva, ¿no? vos no podés, Pero hay relatos, sí, no hay que decir que no, nunca. Claro, puede que sí, claro, no digo que no. pero vos no podés tener la elección de con quién hablar. Y a eso voy también. Vos siempre hablás con las o con la misma entidad o la misma energía. ¿O son siempre diferentes por cada investigación? No, han sido tantos diferentes. No. Quiero decir, yo nunca sé con quién hablo. A veces me dicen sus nombres, su identificación, muchas veces no. Me dicen que hablan de la estación, quiero decir, las voces, los contactos más avanzados, como las voces directas de radio, ¿no? Las transimágenes, los textos de ordenador, son aparentemente, así lo dicen los comunicantes, tienen que ser transmitidos, vehiculados a través de una estación de transmisión de esas comunicaciones en la dimensión siguiente de vida. Se da tanto en esos experimentos como en los experimentos también de Bachi, no sé si a usted también le ha pasado, de que le digan del otro lado que hay unos tipos de estaciones de radio que ellos usan para esto. No, eso es una gran equivocación. Unas estaciones de radio, ¿cómo va a haber unas estaciones como estas? Hay una estación, en la estación que no está solo reportado en la TCI. Antes de la TCI, a través de los grandes medios, ya se habló de estas estaciones. ¿Me entendiste? Que es una metáfora, estaciones Posiblemente, sí. para identificar, para llamar, denominar un centro transmisor. No Exacto. es una estación de radio. Claro, sí, sí. Nunca nadie lo ha dicho. Bueno, la transcomunicación, como hemos dicho ahora, se empieza por las EVPs, por la experimentación para EVP, Electronic Voice Phenomena. Vosotros le llamáis psicofonías, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, se empieza. ¿Qué ruido recomiendo yo? Fue lo que yo siempre usé, un ruido de ondas cortas, en frecuencias donde nunca, pero nunca, entre voz humana. Ya está. No importa la frecuencia, pero sí importaba el sonido, eso sí. El ruido. El ruido. De ruido, más bien. Sí, sí, señor. Sí. Todavía no sabemos por qué se usa la onda corta, pero es como la preferida para esto, para la comunicación esta. Yo no sé si es que la onda corta tiene más potencia para que ellos lleguen a hablarnos o qué, pero... No creo que la potencia entre, pero puede que sí, la energía, no sé. Sé que Jürgensen, que es el gran pionero de siempre, ¿no? Usaba la onda media, 1485 kHz.
Raudiva también me parece que usaba, el doctor Raudiva, la onda media. El sistema de los Ars-Fischbach fue dirigido por altas entidades no humanas de la dimensión siguiente. Ya no tiene que ver con ondas medias, ondas cortas, pero estarían también ondas cortas, pero era un conjunto de varios aparatos electrónicos, ¿no? Que según el profesor Senkowski, el hombre que más supo de transcomunicación en este mundo, desde el punto, y él era físico, catedrático de física, de nuestra perspectiva, él como catedrático de física en Alemania no hacía ningún sentido. Entonces ya sabemos que lo que para ti hace sentido, para mí no, que no soy técnica, no hace sentido en esta comunicación. Para decirte más, Bach usaba onda corta. Bach usaba onda corta, siempre. Cuando experimentaba en EVP o en psicofonías, eso sí que no sé qué onda usaba. No sé si era la media, si era la corta, nunca le pregunté. Pero después con las voces directas de radio sí era onda corta. Pero si yo te puedo dar un consejo, es que no saltes de una cosa a la otra. Tú prepara tus radios. Yo tengo 5 radios conectadas. Cuando experimento, 5. Cuando experimento, que son 2 veces a la semana. Tú prepara tus radios, elige el ruido, preferentemente, en mi opinión, fue lo que me han dicho a mí, mis comunicantes. No quiere decir que lo que sea bueno para mí, sea bueno para ti. ¿Entendiste, Nicolás? Bien. Esto no se puede extrapolar, no se debe de imitar. Cada uno que alcance, que vaya investigando y consiga su mejor manera. ¿Cuál es la mejor? Es la que produce resultados, ¿verdad? Sí. Entonces, yo te digo, pero que no saltes, que te mantengas, te estabilices ahí y que insistas 2 o 3 veces a la semana. Yo experimento 2, pero sí, preferentemente los mismos días, el mismo horario. Ellos han informado no solo a mí, como los grandes transcomunicadores, los Ars-Fischbach, Adolfo Omes, principalmente Adolfo Omes, porque era por textos de ordenador, entonces aparecía la información escrita. Han dicho que es una manera más fácil para ellos de localizar a los que aquí en este mundo quieren comunicar con el mundo de ellos, ¿no? Por consiguiente, es el mismo horario, los mismos días y los mismos aparatos, no andes saltando, es contraproducente. Y los mismos intervalos de tiempo, o sea, probar 15 minutos, por ejemplo, o tú cuánto tiempo pruebas la comunicación. Mi caso es distinto, porque ahora, yo cuando experimentaba como tú, supongo para psicofonías, ¿no? Sí. Sí, para ambas cosas, digamos, psicofonía y transcomunicación, pero con una radio nueva en realidad. Tú no puedes elegir, los comunicantes eligen. Sí, 10, 15 minutos, ahora es distinto, porque yo ahora dejo mis radios conectadas el tiempo que me piden mis comunicantes. Me dicen, deja las radios conectadas toda la noche. Yo dejo. Después el día siguiente les pregunto, ¿puedo apagar las radios? Me dicen, no, aún no, más tarde. Según ellos necesitan el trabajo aquí, en este caso, en mi casa, en mi estudio, para, según ellos, trabajar es lo que hacen. Cambiar el ruido de la radio. Son radios para el uso exclusivo del Estado, las frecuencias mías. Para uso exclusivo del Estado. Pues como yo no tengo emisores, solo tengo receptores, pues nada. Y nunca he recibido ahí una llamada de emergencias, que son las frecuencias que yo utilizo son para el uso exclusivo del Estado. En este caso, el Estado español, que es donde está situada mi casa. Y me dice, deja las radios conectadas. Yo dejo, ya está. Y después ya,
el ruido que producen las radios cambia, a veces se calla totalmente, después vuelve con otro tipo de ruido. Ellos dicen que están trabajando para poder comunicar con todos en este mundo donde nosotros dos estamos, tú y yo, con todos los que quieran comunicar con su mundo, que están haciendo el trabajo para esa comunicación futura, es lo que me han dicho a mí muchas veces. Entonces, no puedo decirte más que esto. No, es que es increíble. Es como les digo, onda, podría estar horas escuchándola ahora porque la verdad que es tremendo. Así que nada, vamos a cerrar el video, agradeciéndote muchísimo, la verdad, por el tiempo y por toda la info. Así que muchas gracias. Hablaremos en otra ocasión futura. Ojalá. Ahora que experimento lo más posible y un día, como me pasó a mí, puede que esas respuestas, en vez de psicofonías, te salgan directamente del altavoz de la radio. Pues sí. Sería hermoso. Sería hermoso. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Que todo vaya muy bien. Gracias, nada. Un placer, Nicolás. Encantada. Gracias, muchas gracias.